¿A qué nos referimos cuando hablamos de vacancia presidencial? Y es un aspecto de la Constitución a través del cual el Congreso puede vacar al presidente en virtud a una supuesta incapacidad moral. Esto pertenece a la intención constitucional de la Constitución Política del Perú de tener un equilibrio de poderes. Ciertamente la Constitución peruana es muy presidencialista, excesivamente presidencialista, y la intención de esta cláusula era, digamos, delimitar el poder del presidente teniendo un control congresal y una carta para poder aplicar la vacancia presidencial, digamos, a partir de una situación de cuestionamiento moral o de debilidad moral que no establecía claramente a qué se refería. Esta herramienta ha sido utilizada, digamos, de una manera excesiva en los últimos años. Tenemos 5 presidentes, 5 años. Somos el único país que además de eso, como parte de este proceso de desinstitucionalización de la democracia, que ha terminado en lo que desde mi punto de vista es un golpe parlamentario puro y duro, digamos, ha terminado en el hecho, tenemos 3 presidentes presos, somos el único país del mundo con 3 presidentes presos, tenemos una cárcel presidencial. Y adicionalmente, hace poco, digamos, en este contexto, al presidente del INEI, del Instituto Nacional Penitenciario, le preguntaron si había espacio en la cárcel, si no estaba hacinada, porque fue creada para Alberto Fujimori, recordemos. Luego llegó el presidente Castillo y ahora último el presidente Toledo también. Es una cárcel hacinada y el director del INEI dijo, siempre hay espacio, nos acomodamos, podemos siempre permitir uno más. Con lo cual abren la puerta, digamos, hay espacio para que venga Dina. Yo creo que ahí va a acabar, pero este trabajo tiene que ver con de qué manera la opinión pública, digamos, define la agenda política. Hasta qué punto la opinión pública realmente define la agenda política. Y este caso de la vacancia presidencial es muy, digamos, gráfico, porque para citar, por ejemplo, y vamos a analizar el momento en el cual se establece la vacancia del presidente Castillo, que es, además recordemos, la vacancia que ya era sucesiva porque la primera había sido la de Kuczynski. En cualquier caso, ¿cómo se origina la vacancia o los movimientos o la intención de vacancia presidencial del presidente Castillo? En realidad se origina en el momento en el cual Fuerza Popular no quiere aceptar la derrota. Y los medios, y aquí vamos ya al tema, los medios a los cuales sostuvieron la campaña abiertamente de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular, establecieron una narrativa anticastillista, terruqueadora, que bombardearon a la opinión pública con va a robar tu casa, se va a llevar tu carro. Esta fuerza anticastillista, terruqueadora, estos medios de comunicación, estos sectores de la población, hablemos de Willax para empezar, hablemos por supuesto de los medios de la concentración mediática, que estuvieron detrás de la candidatura de Keiko, que fueron los que le dieron espacio a la teoría del fraude. La vacancia presidencial en la opinión pública de Castillo se origina en el mismo espacio, los mismos operadores, los mismos medios que sostuvieron la teoría del fraude, que fue la forma de no aceptar que habían perdido. ¿Hasta qué punto la opinión pública realmente sostuvo, digamos, fue parte de esa agenda política mediática? Yo creo que hasta un punto muy relativo, porque si bien es cierto, la vacancia presidencial, el fraude, primero el fraude, después la vacancia, fueron los titulares de los principales medios durante la elección de Castillo y luego su año de gobierno, se mantuvo
sí como un punto de la agenda. O sea, sí lograron poner el tema, primero del fraude y luego de la vacancia presidencial, en, digamos, una posición predominante. Sí es cierto, la agenda política tuvo en una parte, la agenda pública tuvo en una parte este sello que marcaron los medios de comunicación masiva y que marcó un sector interesado del poder político, eh, como una forma muy nítida. Sin embargo, la agenda estaba mucho más allá, porque recordemos que cuando Castillo cae, cuando Castillo impulsa el autogolpe, Castillo tenía todavía aprobación en algunos sectores de la población, aún la tiene después del golpe. Recordemos que el sur del Perú, básicamente Puno, Cusco, una parte de Arequipa, los sectores más pobres de nuestro Ande, respaldaban a Pedro Castillo aún en medio de toda la andanada de noticias contra Castillo y de la intención mediática de muchos medios de comunicación limeña de poner este tema en la agenda pública. Entonces sí, había digamos, una rúbrica de estos medios de comunicación generando, entre comillas, una opinión pública que marcaba la agenda política. Sí, lograron hacerlo, pero recordemos también que nunca hubo, o sea, hubieron varias marchas por la vacancia presidencial, varias. Solamente una logró tener un impacto muy grande y recordemos que fue un día. Recordemos que hubo un día en el cual hubo un respaldo, no exactamente por la vacancia, sino porque se había conculcado un derecho ciudadano, o sea, se había impuesto una inmovilidad que a la gente le pareció y era ciertamente una violación de sus derechos y la gente salió a protestar por eso, pero no por la vacancia. Las manifestaciones estrictas con la vacancia, y estoy poniendo las imágenes, fueron siempre minúsculas, y digo minúsculas 100 personas. Interesante porque además los mismos operadores, las mismas personas que impulsaron la teoría del fraude y que siguen pensando algunas, a pesar de que Keiko ya dijo que no hubo fraude, siguen pensando que hubo fraude, porque estos medios lograron meter ese tema en una parte de la población. Ciertamente hay, digamos, una invasión, una manipulación de la agenda política y de la opinión pública en base a los medios masivos de comunicación y a las agendas, digamos, de poder que están detrás de ella. Y todo esto tiene mucho que ver con las imágenes, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Giovanni Sartori habla del Homo Videns y habla de cómo existe una manipulación, digamos, de la opinión pública a partir de cómo se construyen las imágenes. Entonces, ahí teníamos a Canal N lanzando en vivo las imágenes de las marchas por la vacancia y eran 100 personas, pero la tenían ahí una hora y ese efecto obviamente lograba en la población, digamos, cierta colocación del tema de la vacancia presidencial en la opinión pública. Sin embargo, el origen era esta manipulación de los medios por una agenda definitivamente de intereses, digamos, de ciertos grupos de poder que estaban detrás. Ahora, cuando hablamos de cómo se vinculan la opinión pública y la agenda política, es interesante ver cómo los medios no logran los medios masivos de comunicación no logran siempre poner la agenda política. Es interesante. Y con respecto a la relevancia social del tema es superior, porque, por ejemplo, en este momento, para hablar de la vinculación entre la opinión pública y la agenda política, en este momento los medios masivos están bombardeándonos con situaciones referentes a la seguridad ciudadana. Estamos hablando del maldito Cris, estamos hablando de la señora que fue secuestrada y luego liberada en Los Olivos. Estamos hablando de todas las bandas de venezolanos que existen y la agenda de los medios de comunicación
y la definición de esos temas como parte de la agenda política, digamos, tiene la intención de no ver, de no hablar de cómo el Congreso ha mellado la autonomía del Ministerio Público de una manera muy violenta. La destitución de una fiscal reciente es una evidencia muy clara de una invasión del Congreso en los fueros del Ministerio Público que deben ser autónomos, por un lado. Pero por otro lado, el Congreso ha pasado por encima de la institucionalidad democrática y de las necesidades reales del Perú cuando ha atentado contra la educación, no solo desestructurando digamos, destruyendo las posibilidades reguladoras de la SUNEDO, sino además tirándose abajo todo el proceso de meritocracia dentro del magisterio que nos daba alguna esperanza de mejorar la calidad de nuestra educación, simplemente por un tema de negociación política interna. Entonces, estamos viendo, por citar solamente los tres ejemplos para mí más graves, pero estamos viviendo en un momento en el cual la alianza entre el Congreso y Dina Boluarte, digamos, marca los temas de agenda política en términos de agenda, de lo que se hace políticamente, pero hay una intención de que la opinión pública vaya por otro lado. Ciertamente las movilizaciones de esta semana demuestran que en alguna medida esa, digamos, intención de los medios de comunicación ha tenido algún efecto, porque la agenda política de los peruanos no está en este momento vinculada a vacar a Dina Boluarte, a que caiga Dina Boluarte, no. Tiene que ver, por supuesto, con la situación de, digamos, dificultad económica que vivimos, que no permite que la gente salga a protestar, porque cada uno está viendo la subsistencia de una manera muy intensa, porque es muy difícil, la situación económica ha empeorado mucho, la capacidad adquisitiva de los peruanos ha caído, la canasta familiar cada vez es más inalcanzable para muchos, y en fin, la capacidad de distraer de la opinión pública los medios, con respecto a los medios masivos y generar una opinión pública que le sea favorable a Dina Boluarte para sostener hasta 2023, hasta cierto punto logra su éxito. Sin embargo, no tanto, porque yo creo que este es el punto neurálgico de esta exposición. Dina Boluarte sigue teniendo un 90, no sé, 89, 90% de desaprobación y el Congreso más. Entonces, ahí está la agenda política, ¿no? O sea, la opinión pública tiene claro que Dina Boluarte lo está haciendo muy mal, o por lo menos esa es la opinión de la mayoría, porque desaprueban en un 80 y pico por ciento a la presidenta, y con mucho más intensidad el Congreso. Entonces, yo creo que este es el punto central de esta exposición. La opinión pública tiene sus propios espacios de generación de opinión, sus propios espacios de construcción, que tienen que ver en Lima mucho con los medios alternativos, los medios digitales alternativos, los canales de YouTube, las investigaciones que se hacen desde estos espacios. Y adicionalmente, dentro de provincias es mucho la radio y medios tradicionales masivos donde se genera la opinión, pero no siempre en el sentido de la concentración mediática y de los medios tradicionales masivos de comunicación, que logran imponer hasta un punto sus agendas, pero la opinión pública tiene también sus formas de generarse. Y en cuanto a la vacancia presidencial, hay que recordar que Pedro Castillo no fue vacado como consecuencia de un movimiento social, de una opinión pública generalizada, porque eso nunca existió. Pedro Castillo fue vacado después del autogolpe. Entonces, la generación de opinión pública de parte de los medios masivos de comunicación no logró su éxito. No logró éxito, porque si lo hubiera logrado Pedro Castillo hubiera sido vacado antes. No hubo movilizaciones significativas, no lograron movilizar a la gente en torno a este tema, no lograron poner como primer punto de la agenda nacional
el tema de la vacancia al punto de generar una movilización que sí hubiera podido vacarlo, pero no fue vacado así.